En entrevistas y en comunicados dicen que quieren la paz. ¿Cuándo podría comenzar un eventual proceso de paz entre el ELN y el gobierno colombiano? Nosotros estamos listos para el diálogo desde hace un año. Eso fue lo acordado con la delegación del gobierno de entonces. Esperemos que ahora las cosas anden mejor. Como usted ve, la paz siempre es esquiva. Pero los hechos dicen otra cosa. Un paro armado en marcha. Comunicado ELN, febrero 12 de 2016. El paro armado de 72 horas iniciará a las 0 horas del 14 de febrero y culminará a las 0 horas del 17 de febrero del presente año. Enfatizamos que nuestro accionar no es contra la población y a ella le pedimos prudencia en el desarrollo del paro armado definido. Una población colombiana vive en medio del temor por lo que pueda pasar este fin de semana en Carmen de Chucurí, Colombia, en medio de la conmemoración de los 50 años de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres. Con engaños entraron a esta región, negociaron un lote allí para levantar un monumento a este terrorista y lo han hecho todo, se puede decir, a espaldas del pueblo. Menos paz y más guerra. Siguen los secuestros. Yo le pido encarecidamente, desde el más profundo dolor de mi corazón, que le respeten la vida, que no me le hagan hacer nada, que él tiene una familia, que lo estamos esperando y lo necesitamos. Los 40 municipios en cadena de oración se están uniendo y todos pedimos en una sola voz la liberación de Moncho Cabrales. Todo norte de Santander exige esto. Hoy en el programa La Noche, el clamor de varios sectores que exigen hechos de paz y en exclusiva, el exguerrillero del ELN, Francisco Galán, envía un mensaje a sus antiguos jefes y camaradas guerrilleros para que liberen a Ramón José Cabrales y al cabo Yair de Jesús Villar. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las declaraciones entregadas en exclusiva por el exintegrante del Comando Central del ELN, Francisco Galán, a NTN 24 y Noticias RCN. El ex guerrillero habló con nuestro periodista Jesús Prado en un álgido momento de los acercamientos entre el gobierno colombiano y la agrupación criminal. El punto clave de la noticia: Francisco Galán instó al actual comando de la organización terrorista a liberar a todos los secuestrados que tienen su poder si su deseo es apostarle a un proceso de paz. Calificó incluso de anacrónico el anuncio del ELN de realizar un paro armado de 72 horas a partir de este domingo 14 de febrero. Antes de dar paso a la reveladora entrevista, recordemos quién es Francisco Galán y qué importancia histórica tuvo dentro de la que es considerada la segunda organización terrorista de Colombia después de las FARC. Este es Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, conocido con el alias de Francisco Galán, un exintegrante del considerado grupo terrorista del ELN y uno de los más buscados por inteligencia militar de Colombia en la década de los años 90. Su primera aparición en público fue en 1991, cuando en aquella época participó en los fracasados Diálogos de Caracas como ideólogo y negociador de su organización irregular. Quienes le han hecho seguimiento a su paso por las filas del ELN señalan que no solamente fue artífice de las estructuras que funcionan en las zonas petroleras de Arauca y Santander, también lo fue de los frentes más importantes de ese grupo ilegal, Domingo Laín y Solano Sepúlveda. Su accionar criminal en el ELN conllevó a su captura en diciembre de 1992. A finales de la década de los 90, Pacho Galán, como también es conocido, ofreció sus buenos oficios de paz desde la cárcel de Itagüí en Antioquia, Colombia. Fue vocero de esta organización en la que estuvo por más de 30 años. Desde allí fue inicialmente una ficha clave para las conversaciones fallidas de paz del entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, y posteriormente facilitó la liberación de 46 pasajeros del avión de Avianca que fue secuestrado por el ELN durante el gobierno de Andrés Pastrana. Después de permanecer cerca de 15 años en prisión acusado de rebelión y porte ilegal de armas, entre otros cargos, Galán finalmente recobró su libertad y decidió apostarle a la paz. Vengo a ratificar que no estoy renunciando a mis convicciones, sino a la guerra como medio para materializarlas.
a la violencia como forma de hacer política. Estoy renunciando a la guerra, no al ELN. Sin embargo, el comando central de esa agrupación terrorista lo desautorizó como su vocero y le deseó suerte en su nueva vida política. El país se debe comprometer en buscar la paz. Señor Francisco Galán, bienvenido a Noticias RCN, bienvenido a NTN 24, el comandante del ELN. Gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Señor Francisco Galán, empecemos hablando del episodio cuando cambia prácticamente su vida. Usted sale en el año 2008, más o menos, de la cárcel, después de cumplir 14 años en la cárcel de Itagüí. Y en ese momento usted hace una declaración, dice que renuncia al uso de las armas, que considera proscrita la lucha armada en Colombia y le envía ese mensaje al COSE, al Comando Central del ELN. Eso le ocasionó un problema con ellos, precisamente por su decisión de cambiar de ahí en adelante su vida y su modo de llevar la vida. Ellos prácticamente lo jubilan y le dicen mucha suerte en lo que haga de aquí en adelante. ¿Qué ha pasado con su vida desde ese momento hasta el día de hoy? ¿Qué está haciendo hoy en día? Yo estuve detenido en la prisión 14 años y medio. Y durante esos 14 años y medio yo pude considerar con mucho cuidado las razones y las sinrazones de la guerra. Y durante ese tiempo yo tuve la oportunidad de reflexionar y dije, no, yo creo que la guerra no se justifica en Colombia. Y tomé la decisión, fui tomando la decisión de trabajar por un proceso de paz y trabajé durante todos esos años tratando de construir el proceso de paz con el ELN, porque había tomado la decisión categórica de que la guerra no tenía sentido y que había que ponerle fin al conflicto armado. Con esa convicción tuve la oportunidad después, cuando salí de la prisión a La Habana, Cuba, a hablar con el gobierno sobre el proceso de paz, de hablar mucho con los miembros del Comando Central. Me hablé en aquel tiempo con Antonio García, con Pablo Beltrán, con Nicolás Rodríguez Bautista. Y siempre me hacía la pregunta si había razones de darle continuidad a la guerra y se lo preguntaba a ellos. Y yo terminé, después de hablar con ellos, terminé reafirmando la consideración que hice durante esos 14 años de la no posibilidad de la guerra, de que la guerra no se justificaba ya por ningún momento. ¿Ese es el motivo por el cual usted decide romper ese silencio de todos estos años? Y yo decido, entonces en ese momento decido, y me voy a hablar en aquel tiempo con el presidente Álvaro Uribe, y le digo yo, presidente, yo vengo a hablar con usted porque yo no quiero participar en ninguna guerra más, ni en una guerra a favor del Estado, ni en una guerra a favor del ELN. Y tomé la decisión y a eso me dedico. Yo creo que quienes estuvimos en la guerra, cuando tomamos la decisión de abandonarla, hemos de comprometernos de verdad en construir la paz. A eso me dedico. Muy bien. El país por estos días recibe una oleada muy fuerte de ataques por parte del ELN. Secuestros, quema de vehículos, retenes, hostigamientos a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se da esta situación? Si se supone que estamos en medio de encuentros exploratorios tendientes a empezar un proceso formal de paz. Yo creo que en los encuentros exploratorios no indican que ya hay un acuerdo de suspensión de actividades militares por parte ni del Estado ni del ELN. Porque el ELN sí ha desarrollado una cantidad de actividades que no se justifican para nada en este momento. Pero el Estado también tiene la obligación de actuar militarmente. Entonces están en esa confrontación allí que yo no le veo ninguna razón de ser. Pero creo, por lo que puedo conocer y como analista de la situación, que están buscando aumentar su correlación de fuerza militar para llegar a la mesa con una voz más dura y quizá para hacer unas exigencias mayores en la agenda de contenidos. Hay dos hechos que el país lamenta en estos momentos. Uno,
que tiene que ver directamente con 2 secuestros, Ramón José Cabrales y el cabo del ejército Jair de Jesús Villar. ¿Se deben liberar estas 2 personas que están secuestradas en este momento, aparte de todos los secuestrados? Porque el ELN tiene más secuestrados. No estamos hablando que son solamente estas 2 personas las que están en poder del ELN. ¿Se deben liberar los secuestrados para poder seguir adelante? No, es más, yo pienso que el ELN tiene que hacer un compromiso de abandonar totalmente el secuestro. Así no continuaran en un proceso de paz, pero es que el secuestro no justifica para nada, no hay ninguna razón política que pueda justificar el secuestro, ¿no es cierto?, ni como razón política, ni como fuerza para lograr reivindicaciones de tipo social y económico. O sea, el ELN debería tomar la decisión, si quiere continuar en un proceso de paz, no solamente de liberar a los 2 secuestrados que usted menciona, sino de abandonar absolutamente toda actividad relacionada con el secuestro. Ahora, 2 años ya de encuentros exploratorios, y escuchábamos al presidente Juan Manuel Santos hace 3 semanas en Quito, en la cumbre de la CELAC, con la prensa internacional al frente, decir que estaba prácticamente listo y que él está listo para empezar esa fase pública con el ELN, dejar la parte confidencial y empezar de manera oficial esa fase pública. Y del ELN se escuchan las voces que dicen que es que el Ejecutivo no quiere. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esas 2 versiones contradictorias? A ver, yo tengo una reflexión sobre el problema. Y es que yo creo que el ELN no ha podido tomar una decisión interna de abandonar el conflicto, de ir a la paz. O sea, no ha tomado 3 determinaciones básicas que las deben tomar antes de llegar a la mesa de las conversaciones. Yo en el año 1900... hace como 4 años, les envié una carta diciéndoles: ustedes tienen que tomar una decisión interna, es decir, de consenso o de mayorías, ¿cierto?, sobre la necesidad de ir a la paz. Pero, ¿qué significa tomar esa decisión? Primero, terminar el conflicto armado. Segundo, pasar de la lucha armada a la lucha política con toda la libertad en una democracia como esta. Y tercero, pasar de la vida guerrillera a la vida ciudadana, lo que significa ser ciudadano. Yo creo que estas 3 determinaciones, que son básicas para iniciar un proceso de paz, no las han tomado. Y al contrario, pareciera ser que a su interior viven unas contradicciones demasiado fuertes. Contradicciones quizás influenciadas o marcadas por otros temas externos, por ejemplo, Venezuela. ¿Y por qué le pongo el tema de Venezuela? Porque quizás al interior del ELN, y usted que fue comandante durante varios años, 9 a 10 años prácticamente, usted conoce cómo piensan los miembros del ELN, conoció la organización por dentro. Le estaban apostando quizás a que el pasado 6 de diciembre en Venezuela ganara el oficialismo, no triunfara la oposición, y estarían hoy en día, hoy, 12 de febrero, sentados en Venezuela ya negociando. Hay unas contradicciones que son de carácter interno, ¿no? El ELN no es una organización de corte prusiano, o sea, de disciplina vertical. Fue más una guerrilla horizontal y local, ¿no es cierto? Y eso impide que las decisiones se tomen y luego lleguen a todas las estructuras. Pero además de eso, que en el transcurso del conflicto y de la degradación del conflicto, allí se han sumado muchos intereses y entonces seguramente unos estarán a favor de que se termine este conflicto armado por la vía de la solución política y otros están pensando en darle continuidad a este conflicto porque les es más rentable. Y eso hay que considerarlo, y creo que esto hay que decírselo al país porque el país ya sabe mucho de estas contradicciones que se viven al interior del ELN. ¿Están divididos? Yo creo que hay discusión interna. Yo no sé si todavía estarán divididos, ¿no es cierto? Pero hay mucha discusión interna. Y yo creo que esta es una condición que hay que considerarla. Entonces, este es un elemento endógeno. Vamos a mirar los otros elementos, claro. Una de las grandes preocupaciones, y yo lo entiendo, cuando se firmó el acuerdo especial de justicia,
cuando se firmó el acuerdo, el ELN tuvo oportunidad de ver ese acuerdo y de mirarse en ese espejo a los 2 años que llevaba las FARC negociando con el gobierno. Y a mí me parecía ver que pensaba yo, que si a las FARC le hubieran presentado ese acuerdo que firmaron 2 años antes, se hubiera asustado. Creo que al ELN le pasó lo mismo. Se está asustando con los acuerdos de las FARC. Yo oí decir a alguien que decía por allá, nosotros no vamos a permitir que se judicialice la revolución porque el acuerdo de justicia no es más que la judicialización de la revolución. Y una de las grandezas que tiene el proceso con las FARC es que ha sido un proceso muy pedagógico para las partes. Yo creo que ese acuerdo lo han logrado porque las 2 partes se han educado en la mesa de cara a la situación del país. Ya vamos a profundizar en el tema de las FARC porque quiero tocar con usted varios puntos concretos de lo que se ha negociado con las FARC hasta el momento y que podrían ser aplicados al ELN. Eso yo me va a permitir que en unos segundos lo hagamos, pero quiero cerrar el tema de Venezuela y el tema de Ecuador de paso. Le insisto en lo de Venezuela. ¿Estarían hoy en día el ELN ya sentado si la oposición no hubiera ganado el pasado 6 de diciembre? Y le pregunto de paso por Ecuador, porque el presidente Correa ha sido muy enfático y muy directo en ofrecer su territorio para los diálogos. ¿Qué impide que se sienten en Ecuador si no se pueden sentar en Venezuela? Yo creo que el ELN se ha apoyado no solamente en el tiempo en que está trabajando la paz, sino también en el tiempo de la guerra se ha apoyado mucho en Venezuela. De haberes teóricos, pedagógicos y de gestión alrededor de la paz, el ELN tiene mucho. Lo que les hace falta es una decisión categórica y fundamental de tomar la decisión de abandonar las armas.